propósito de atender diferentes emergencias, sino también de tener la manera de actuar de manera anticipada, rápida y oportuna frente a las diferentes situaciones que se presentaban. En este orden de ideas se creó dentro del fondo una guía para que los entes territoriales, y a partir de allí en el artículo 52 de la ley 1523, los entes territoriales tenían un plazo de 90 días para dar cumplimiento a esta ley, creación de los fondos municipales de gestión del riesgo. Como ya lo leyeron, el municipio de La Unión adoptó un proyecto de acuerdo el 001 del 2013, donde se creó ese fondo municipal de gestión del riesgo. Al momento de la creación, hubieron algunas falencias y no había una fuente de financiación de este fondo, lo cual hoy, y de acuerdo a diferentes situaciones de emergencias en el municipio de diferentes orígenes, naturales, socionaturales, biológicas, como las que vimos con el tema del COVID y lo seguimos viendo con otras pandemias como Zika, como todo el tema pues, de salud, eventos de origen tecnológicos, que hoy también los vemos, derrame de sustancias nocivas, incendios por cortocircuitos, etcétera, y además también el tema de las humanas no intencionales, todo lo que son aglomeraciones de personas, protestas masivas y demás, hacen parte de ese componente. Es por eso que hoy este fondo crea unas subcuentas. En el proceso de conocimiento del riesgo, este comprende la identificación, caracterización de escenarios de riesgo y el análisis de riesgo, además del monitoreo y la comunicación del riesgo en el territorio y con las comunidades. El proceso de reducción está compuesto por la intervención dirigida a la modificación o a disminuir esas condiciones de amenaza y riesgo que existen en los territorios, entendiéndose como mitigación del riesgo y evitar nuevos riesgos en los territorios, con temas de prevención, reducción del riesgo, que comprende la intervención correctiva del riesgo y además también una intervención prospectiva. Pero también es muy importante recalcar algo en este proceso de reducción, es la protección financiera. La protección financiera, que es cuando hablamos del aseguramiento por cultivos, por todos algunos equipamientos que tiene el municipio de infraestructuras y demás. Y en el proceso de manejo de desastres, que comprende la preparación para la respuesta, la preparación para la recuperación, la ejecución de la respuesta, pero también la ejecución de la recuperación de los territorios, entendiéndose en todos los aspectos. Pero también es importante saber que la gestión del riesgo maneja un proceso sistémico, es decir, que no es que la coordinación de gestión del riesgo coordine o ejecute todo, no, se hace a través de las diferentes secretarías o entidades en el municipio, de acuerdo a su competencia, de acuerdo a su misionalidad para ejecutar todos los procesos en materia de gestión del riesgo de desastres. Este fondo tiene 4 pilares: una estructura organizacional, unos instrumentos de planificación, un sistema de información y unos mecanismos de financiación. Son los 4 pilares fundamentales e importantes que tiene el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres para que pueda funcionar de la manera correcta y de acuerdo a lo que está enmarcado en la ley. Su objetivo general es llevar a cabo los procesos sociales de la gestión del riesgo en todo el territorio de la Unión, ¿sí? Urbano, rural. Unos objetivos específicos, como ya se los dije anteriormente, en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, que es en ese proceso que nos vamos a enfocar, o que nos hemos enfocado mejor, siempre con el tema de la gestión del riesgo. Entendamos también que estos procesos de la gestión del riesgo tienen unos subprocesos. Por ejemplo, el primer proceso de conocimiento del riesgo tiene el proceso de identificación, caracterización de los escenarios de riesgo, es un subproceso. El segundo subproceso es la comunicación del riesgo con las comunidades, pero también con las autoridades del municipio.
El monitoreo del riesgo, de hecho ahorita tenemos un sistema de alertas tempranas que ejecuta ese monitoreo del riesgo, pero que para eso también necesitamos el fondo. Y el análisis de la evaluación del riesgo, cuando hacemos todo ese componente en ese proceso y trabajamos para la comunidad. En el segundo proceso de reducción del riesgo, en sus 3 subprocesos, tenemos la intervención prospectiva del riesgo cuando nos anticipamos a las actividades, la intervención correctiva del riesgo, que es cuando ya actuamos en algo que ocurrió, y lo importante es actuar anticipadamente, no dejar que las cosas pasen para poder actuar. Y finalmente el último proceso de reducción del riesgo es la protección financiera, que ya lo hemos hablado ahí, el aseguramiento de lo que tiene el municipio. En el proceso de manejo de desastres, la recuperación para la respuesta, que es supremamente importante, tener esas capacidades de respuesta instaladas en el municipio, tanto la alcaldía como los entes de respuesta en el municipio, pero así de esa misma manera con todos los líderes y lideresas comunales que también juegan un papel muy importante en los territorios, en esos procesos. También tenemos la ejecución de la respuesta cuando actuamos y también una preparación para la respuesta, para la recuperación, perdón, y la ejecución de la recuperación. Lo importante es poder trabajar muy fuertemente en los procesos de conocimiento y de reducción para no tener que atender ningún tipo de emergencias en el municipio. En esos 4 pilares entonces encontramos unos componentes principales: la estructura organizacional del fondo, los instrumentos de planificación que tiene el municipio, plan de desarrollo, plan municipal de gestión del riesgo de desastres, estrategia de respuesta ante emergencias y demás instrumentos de planificación que se pueden ir construyendo para, en materia de gestión del riesgo, para salvaguardar y proteger la integridad de las comunidades y de nuestro territorio. Sistema de información. Este fondo tendrá un sistema de información amplio en el marco de la normatividad vigente y unos mecanismos de financiación que hoy están a través de industria y comercio y impuesto predial. Esa es la fuente de financiación, pero hay otras fuentes de financiación que ahorita vamos a revisarlas. Dentro de esos mecanismos de financiación, este Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, como se los digo, el Fondo Nacional en Colombia está enmarcado en el artículo 47 de la ley 1523, y los fondos territoriales, que es para nuestro caso del municipio de La Unión, están marcados en el artículo 54 de la misma ley o política pública de gestión del riesgo. Ya les he dicho, teníamos 90 días o mejor. Todos los entes territoriales en Colombia tenían 90 días a partir de esa ley que fue creada el 24 de abril de 2012, pero que hasta hoy venimos trabajando y que gracias a Dios el municipio de La Unión siempre ha trabajado con los procesos de la gestión del riesgo, y hoy vamos a ver una realidad con la creación de este fondo para poder seguir trabajando de la mejor manera. Fuentes de los recursos territoriales están enmarcados en el artículo 21 de esta misma política pública, ¿sí? Fuentes de recursos regionales y internacionales que hacen parte también del fondo. Es decir, el fondo tiene la capacidad de recibir recursos económicos de otras entidades internacionales, convenios interadministrativos con otras entidades a nivel local, nacional o internacional, pero que van a dar al fondo y que tienen una destinación específica. Es decir, que si hay un proceso para X actividad de reducción del riesgo, el recurso llega directamente al fondo, pero se debe ejecutar es directamente para esa actividad. En ningún momento se podrá utilizar ese recurso para otra actividad que esté enmarcada en gestión del riesgo. ¿Sí? No sé si ahí de pronto soy claro. Y además, otras fuentes de financiación que están enmarcadas en el artículo 2 o recursos, las que disponga el alcalde en el ejercicio de sus funciones, podrá destinar otras fuentes de financiación para que le lleguen recursos al fondo, dependiendo de las actividades, o mejor, de los procesos que se encuentren en el municipio para adelantar. Entiéndase conocimiento del riesgo, reducción del riesgo o manejo de desastres, que es a lo que nunca queremos llegar, a la atención de emergencias, a eso nunca
queremos llegar. Y recursos de cooperación internacional, artículo 43 de esta misma política pública, cuando hay declaratoria de calamidad pública o por cualquier situación de emergencia, una vez esté el fondo municipal y esté funcionando, pues entidades de orden internacional podrán hacer sus donaciones al fondo. Derechito va al fondo con una destinación específica para la atención. Esas fuentes de financiación a nivel municipio, podríamos decir que son 5. Una se puede tener del sistema general de participaciones. La segunda es de los ingresos corrientes de libre destinación como impuestos, tasas y sobretasas, que para este fondo, hoy que estamos aquí socializando, hace parte el de los impuestos. También transferencias de entidades públicas que quieran hacer donaciones al fondo en materia de gestión del riesgo. Recursos provenientes de créditos, se pueden hacer créditos para construcción de procesos de reducción que vayan al fondo, y transferencias de entidades internacionales hacen parte de esto. Hay unas características del fondo territorial que son importantes saberlas. La primera es que el fondo tiene autonomía patrimonial y financiera. Ese fondo es totalmente diferente, lo maneja con autonomía, tiene una junta directiva que ahorita les cuento cómo funciona, y que este fondo también tiene recursos y sus recursos son inembargables, es decir, que este fondo en ningún momento se puede embargar las cuentas, se puede embargar sus dineros porque son justamente para los procesos de la gestión del riesgo. Los recursos también no hacen parte de la caja del municipio. Es por eso que los recursos no están sujetos al principio de anulidad presupuestal. Es decir, que los recursos que estén en el fondo de gestión del riesgo de desastres y que termine la vigencia fiscal no pasarán a esa, se me escapa el nombre, pero a esa unidad de caja, perdón, sí, a esa unidad de caja para volver a retomar, no. Son acumulativos, finalmente son acumulativos. Entonces, lo que quedó en el fondo, que no se ejecutó porque no hubo la necesidad, pues él continúa ahí como un ahorro, digámoslo de esta manera, ¿sí? Son acumulativos. Eso es importante que lo conozcamos dentro de las características del fondo. Hay una junta directiva que tiene el fondo. En esta imagen pues están como las funciones de esa junta directiva, y la junta directiva del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo la integra el alcalde, que es el presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, pero que además es el ordenador del gasto. El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, que para nuestro municipio es la secretaria privada y de gestión del riesgo, que hoy está a cargo de Liz Zárate. En ningún momento esta junta directiva podrá ser integrada por un contratista, todos tienen que ser pues funcionarios de planta del municipio para integrar esta junta directiva. El secretario de Planeación hace parte de la junta directiva, el secretario de Hacienda y el secretario de Gobierno hacen parte de esta junta directiva del fondo. Hay unas subcuentas, la subcuenta de conocimiento del riesgo, bueno, en esta cuenta de conocimiento del riesgo es donde vamos a tomar esos recursos para hacer trabajos de prevención, talleres con la comunidad, socializaciones, capacitaciones, ir a los colegios a hacer todo el tema en materia de prevención, de gestión del riesgo de desastres, en las diferentes instancias a que el municipio lo amerite y en los diferentes sectores también que tiene el municipio. En la subcuenta de reducción del riesgo es cuando hacemos ese análisis de conocimiento y vemos la necesidad de hacer una intervención prospectiva, anticiparnos antes de que se nos materialice cualquier situación y hacer esos procesos allí. Estudios de vulnerabilidad caben dentro de la subcuenta de conocimiento. La subcuenta de manejo de desastres, pues es cuando ya digamos que fortalecemos a las entidades de socorro o cuando ya atendemos damnificados para compra de mercados, de colchones, de frazadas, de todo esto, hace parte de la subcuenta de manejo de desastres, que es a lo que nunca queremos llegar. Pero para este proyecto, digamos que esa subcuenta de recuperación
está enmarcada en la subcuenta de manejo de desastres, que es donde hablamos, recuerden, de los 4 subprocesos, y la subcuenta de protección financiera que está en la imagen está enmarcada en la subcuenta de reducción del riesgo, que es cuando hablamos de todo el tema de la protección financiera. Para nuestro proyecto que hoy está radicado, tenemos una 4ª subcuenta, es decir, tenemos la subcuenta de conocimiento del riesgo, subcuenta de reducción del riesgo, la subcuenta de manejo de desastres, pero hay una 4ª subcuenta que es una subcuenta especial. ¿Y por qué especial? Porque en Colombia hoy hay una ley, que es la ley 2474. Esta ley lo que nos dice es que en Colombia a los animales silvestres, animales domésticos y animales de producción, hay que incluirlos en la gestión del riesgo de desastres. ¿Y cómo lo vamos a incluir? En todas sus fases. Fases de atención, fases de albergues si los necesitan, fases de veterinarios si se requieren veterinarios para la atención en salud de los animales, también en aspectos de alojamientos temporales, alimentación, en fin, todos los aspectos como uno atiende con ayudas humanitarias de emergencia a las personas, a los animales hay que darles el mismo trato. Ley 2474 de 2025, que ya hay que incorporar a la gestión del riesgo territorial estas actividades. Pero también hay una ley que le dieron vida jurídica en el año 2024, la ley 2427 de 2024, donde habla de todo el tema de formación en materia de gestión del riesgo. En este orden de ideas, lo que dice la ley es que los municipios deben de adoptar medidas y también la academia en Colombia adoptar medidas para llevar a la gestión del riesgo. Nosotros, como municipio, debemos de llevar la gestión del riesgo a todas las entidades de formación académica en la Unión. Hablando desde las madres comunitarias que tienen sus niños en las casas, que hacen parte del ICBF, a ellas hay que darles capacitación y todo el proceso de la gestión del riesgo. Escuelas, colegios, jardines, universidades, absolutamente todos deben de aplicar. E incluso los funcionarios de las entidades públicas y privadas deben de tener conocimientos en gestión del riesgo de desastres, que para las públicas, las AP, pues se encargarán de todo este tema formativo en materia de gestión del riesgo. Un momento, Faber, por favor, para efectos de registro, le damos la bienvenida al concejal Miguel Cardona. Puedes continuar, Faber. Listo, honorable concejal. Esto de manera así ya muy general, lo que les quería contar del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo es ley que está desde el 2012 y que eso también nos va a permitir anticiparnos a la atención de las emergencias, es decir, que el fondo lo que va a permitir es que la junta directiva tome decisiones para la atención de las personas afectadas o damnificadas por eventos de origen natural o socionaturales que se presenten en el municipio, pero además no nos tocará esperar mucho tiempo para dar una atención, una respuesta a la comunidad, sino que de manera inmediata podemos responder con las ayudas humanitarias de emergencia. Es importante también recalcar que el fondo o los movimientos en el fondo lo hará únicamente la Junta Directiva con autorización del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, es decir, que frente a las situaciones que se presenten en el municipio, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se reunirá en plenaria, tomará las decisiones mediante actas y aprueba y se hacen los gastos o las inversiones con el tema de la gestión del riesgo. Los procesos de reducción, cuando son contratos anticipatorios por actividades, se podrá contratar bajo la ley 80, que es, digamos, seguir todo ese proceso, únicamente cuando es algo pues ya de carácter muy urgente o atención de emergencias, que se pueden tomar decisiones ahí, incluso hacer contratos verbales para poder dar como esa respuesta muy rápida y oportuna
a las comunidades afectadas. Y siempre el fondo pues va a estar muy en la mirada de los entes de control. Hay que hacer rendición de cuentas porque, como ya lo decíamos, tiene autonomía, ¿cierto? El fondo y pues ellos van a estar muy en la mirada de los entes de control y hay que hacer rendición de cuentas. Pero todo lo que se haga dentro del fondo, digamos que va con la autorización o con un visto bueno mediante acta del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Faber, por la presentación de este gran proyecto que beneficia tanto al municipio pues, en temas de gestión del riesgo. ¿Algún honorable concejal desea el uso de la palabra? Viola, Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Mauricio Albarán. Gracias, presidente. Un saludo muy cordial a la mesa directiva, a los honorables concejales, a Faber, coordinador de gestión del riesgo del municipio de La Unión, al arquitecto Argemiro Infraestructura, las demás personas que nos acompañan, las barras que nos acompañan el día de hoy. Faber, viendo la exposición que usted acaba de hacer, muy completa, muy precisa, y como usted lo manifestaba ahorita, hace mucho tiempo se debe haber creado este fondo para que el municipio de La Unión tuviera a bien esta fuente de poder tener ese dinero ahí para hacer la mitigación del riesgo y también poder directamente en el momento que se declare una calamidad pública, una urgencia manifiesta en el municipio, pues tener de a dónde tener el recurso para poder llegar a estos auxilios. Me gustaría de pronto saber un poquito más en el tema que tiene que ver con los animales, si nos podría de pronto ampliar un poquito más el tema también en el desastre, cuando estos seres vivos también que sufren también este fenómeno, sea natural o sea directamente por un temblor, un terremoto, no sé, que oye riesgo, como el riesgo no se va de vacaciones, sino que está latente y en cualquier momento lo podemos tener. Entonces me gustaría que pronto hablara un poquito de este tema también. Sí, concejal. Bueno, entendiendo que en Colombia ya hay una ley de los seres sintientes, que son los animales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el año 2024 sacó una guía para la atención de animales en situación de emergencia. Pero también es importante, ahora con la ley 2474 de 2025, darle toda la cobertura a los animales y no solo en temas de emergencia, sino que también tenemos que hacer acciones anticipatorias. En este orden de ideas, digamos que las entidades, de acuerdo a sus competencias y sus ámbitos de acción en su jurisdicción, actúan en este tema. Es por eso que para los animales silvestres, que habla la ley, pues quienes son los encargados de coordinar y dirigir todo este proceso es son las autoridades autónomas regionales en cada departamento, que son los que tienen los biólogos o los ingenieros o las personas pues con estas competencias idóneas para el tratamiento y para todo el tema de los animales silvestres. Para los animales de compañía, domésticos o de producción, es importante entonces trabajar muy de la mano con la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio, que son los que siempre han llevado los procesos con los animales por esterilización y bueno, por demás, y con acompañamiento de todas las entidades que hagan parte del sistema y que estén en Colombia, públicas o privadas, porque recuerden que la gestión del riesgo en sus artículos hablan de la responsabilidad, y es que esta responsabilidad no es únicamente del coordinador o de la Secretaría de Gestión del Riesgo, no, es de todos los habitantes del territorio nacional. En este orden de ideas, honorable concejal, para finalizar la respuesta, digamos que estamos trabajando en el marco de la política pública y en el marco de la ley 2474 para darle cumplimiento a esta actividad y evitar pues que en algún momento tengamos afectación en esa fauna silvestre en el municipio y con los demás animales. Gracias, Faber. Quería también hacerle otra pregunta. Cuando usted hablaba de cuenta y su cuenta, pues en el orden del día tenemos también un proyecto
el cual es pues de infraestructura. En el momento en que se puedan trasladar recursos de infraestructura para este fondo ya creado, para que, digamos, pueda ser ejecutado directamente por el Fondo de Gestión del Riesgo y Desastre en el municipio. Entonces sería bueno que pronto también hiciera un poquito fondo de ese tema, que se puedan, digamos, ejecutar no solamente temas de infraestructura, sino también temas de salud pública o algo por el tema de la Secretaría de Salud. Sí, como les digo, la gestión del riesgo tiene procesos sistémicos. Nosotros acompañamos y coordinamos planes, programas, regulaciones, como ya lo expliqué al principio. Y muy puntualmente cuando vamos a suponer que si la Secretaría de Infraestructura tiene un recurso para construcción de puentes, entonces este recurso puede pasar a una subcuenta del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, que para este caso es la subcuenta de reducción del riesgo, porque recuerde que la subcuenta de conocimiento es para todo el tema de capacitación y, como ya lo dice su palabra, conocer cuál es el riesgo de los territorios. Reducir ya es hacer obras de mitigación, entonces las secretarías que tengan recursos económicos para hacer procesos en reducción del riesgo o mitigación pueden pasar a la subcuenta de reducción. Recuerden que lo que ingresa a ese fondo tiene una destinación específica y ese recurso que trasladó la Secretaría a esa subcuenta no podrá ser utilizada en la compra de ayudas humanitarias, por ejemplo. No, es para ese proceso de reducción. Gaviones, puentes, muros de contención, en fin, hay una destinación específica. Sí, gracias, Faber. ¿Por qué hacía esta pregunta? Porque directamente ya teniendo ustedes ese recurso, teniendo, digamos, también el plan de acción y ya el identificado el riesgo, obviamente, pues, pueden actuar de inmediatez, o sea, no necesitarían, digamos, llevar un proceso de estos a licitación para poder mirar qué oferente se gana el oferente y poder ejecutarlo inmediatamente y poderle darle solución. También, por ende, lo que nos está aconteciendo pues con el tema de los puentes. Obviamente pues es un cauce, una quebrada que no avisa directamente, gracias a Dios el municipio de La Unión y por gestión del alcalde y gestión de usted también como coordinador, tenemos estas alertas tempranas donde podemos mitigar el riesgo bastantemente y poder hacerle un control a este tema. Es importante también recalcar algo. Si bien es cierto que esa Secretaría de Infraestructura, supongamos, puso un recurso para construcción o mejoramiento, remodelación de un puente, construcción de un puente, pero el recurso económico no alcanza. Se pueden tener, digamos, fuentes de cooperación, ¿sí? Y o cofinanciación para poder hacer el puente. Entonces ahí es donde otras entidades de orden departamental, nacional, y como lo decía, pues ahí, o como lo dice la ley, incluso de orden internacional, pueden hacer sus aportes económicos para esa destinación específica y poder sacar adelante ese proyecto y no dejar pues como las cosas ahí en stand-by. También hay que tener en cuenta, Faber, que el área privada también puede intervenir ahí. Por último, Faber, le quería pedir el favor, y nos devolvíamos a la diapositiva donde se va a crear el tema del Fondo Territorial de Gestión del Riesgo, pero teniendo en cuenta la directiva, quiénes pueden tener su delegado y quiénes directamente no pueden ser, son indelegables. En este caso, pues, para que nos explique y le explique a la comunidad. Gracias. Bueno, la junta directiva, ¿sí? Ok, la junta directiva está conformada por 5 personas para el fondo territorial. La primera es el señor alcalde, el ordenador del gasto, que es el presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. La segunda persona es el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, que para el municipio de La Unión, hoy está la doctora Liz Zárate como secretaria a cargo de esta secretaría, el secretario de Planeación, el secretario de Hacienda, que es quien va a tener como custodia esos recursos, y el secretario de Gobierno. Son las 5 personas que conforman la junta directiva. ¿Sí? Esta junta directiva, una vez se apruebe pues como el proyecto de acuerdo y se cree el fondo,
Municipal de Gestión del Riesgo, esta junta directiva se crea mediante un decreto que ya lo hace el señor alcalde. Faber, sí, de pronto el alcalde haría sus funciones directamente en el momento de la emergencia y es indelegable para tomar la decisión, pero los otros 4 sí podrían tener delegado autorizado. Sí, claro, se pueden tener delegados, de hecho, pues aquí están como las funciones que cumplen y dentro del marco de la ley también claramente que están, que se puede hacer delegable estos cargos. Bueno, muchas gracias, Faber, muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Malta Quintero. Con los buenos días para la mesa directiva, mis compañeros concejales, señor alcalde, Faber, al arquitecto y su equipo de trabajo, a la secretaria Liz, a doña Berta y a todas las personas que nos ven en este momento por Facebook Live. De verdad, Faber, quiero felicitarte por esta gestión que haces al frente de esta subsecretaría y en buena hora la creación de este fondo que viene en cumplimiento a una normatividad que, si bien es cierto, estaba desde el año 2012 y ahora con ese ajuste que se le hace a la norma a través de la ley 1274 del 2025, donde además se adiciona de que los animales también son reconocidos como sujetos en este proceso. Es muy importante que en nuestro municipio tenga este fondo porque a través de él se pueden obtener diferentes recursos tanto a nivel internacional, nacional, departamental y del mismo municipio, porque si bien es cierto, se pueden hacer transferencias de las diferentes secretarías al fondo para cubrir las diferentes emergencias o desastres que tenga que atender nuestro municipio. Entonces sí quiero felicitarte, Faber, por esta labor y este gran trabajo que haces al frente de este proceso. Gracias, presidente. Gracias, Faber. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Carol Borja. Gracias, presidente. Buenos días, honorables concejales. Faber, con respecto al acuerdo 001 del 2013, en la modificación que se realiza, ¿cuál era el porcentaje que se otorgaba para poder cubrir todo este tema de riesgo? En el acuerdo 001-2013 no había una fuente de financiación clara ni había un porcentaje. No estaba estimado, o sea, simplemente se asignaban algunos recursos, pero ¿cuáles fueron esos recursos asignados durante el periodo que vienen trabajando? Bueno, hay una cuenta, pero los recursos en este momento pues no tengo el dato de cuánto hay en esa cuenta, pero sí hay unos recursos, pero entonces digamos que no estaba establecido, como lo dice la ley, con una fuente de financiación. Bueno, importante conocer, Faber, y darle a conocer a la comunidad por parte suya, ¿por qué la modificación técnicamente sustentable para que se dé hoy esa fuente de financiación que, por supuesto, en las sesiones anteriores yo le manifestaba la gran preocupación que tenía de que el municipio estuviera en alerta o una preventiva frente al tema de riesgo, y para mí es muy importante que el proyecto de acuerdo haya llegado hoy sobre los escritorios de cada uno. Pero también es importante conocer cuál fue ese recurso asignado y así podamos hacer ese presupuesto proyectado que ustedes tienen con ese 1%. Ese 1% que establece como fuente de financiación el predial, ¿cuánto sería la asignación aprobándose este proyecto de acuerdo? Es tan amable y me regala dato. Bueno, honorable concejal, el dato en cifras no lo tengo en este momento, pues porque no venía preparado con eso, pero sí podemos con la Secretaría de Hacienda mirar cuánto es ese presupuesto. Bueno, pues realmente… Perdón. Tiempo, señor alcalde. Muchas gracias. Muy buenos días a la mesa directiva, a los honorables concejales, al equipo de trabajo que está aquí, a la gente que está en las barras, a la gente que nos sigue por Facebook Live. Nosotros cada vez que presentamos el proyecto de acuerdo de presupuesto para la siguiente vigencia, dejamos un rubro para
seguir fomentando la atención de la gestión del riesgo. Nosotros hemos dejado 20 millones de pesos que ustedes aprobaron y esos 20 millones de pesos realmente es para la compra de menajes, remesas, colchonetas, kit de cocina, cosas así. Pero hoy, en el proyecto que tenemos, nosotros tenemos 100.070.000, que son recursos de ingresos corrientes de libre destinación, porque estamos revisando de que es hasta el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a constituir el fondo porque es de carácter legal. Y les recuerdo, honorables concejales, que pasamos muchas calamidades en las 2 décadas anteriores. Una fueron las inundaciones del río Cauca, que fueron muy difíciles para nosotros. Yo en ese momento era gerente del hospital y vivimos una época bastante crítica. La segunda fue la pandemia en el año 2020, donde también se declaró una alerta sanitaria y una emergencia sanitaria a nivel nacional. Eso también generó recursos. Y hoy en día, pues hay que darle cumplimiento a la norma cuando estamos hablando de crear el Fondo Territorial de Gestión de Riesgo para la atención de emergencias y desastres. Es hasta el 1, nosotros lo que estamos proyectando hoy, que en el próximo presupuesto ya se empiecen a dejar para el 2027 esos temas, porque lo que tenemos conocimiento y lo que están expresando el IDEAM es que se viene el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, en escasos 2 meses estaríamos con fuertes sequías y para el próximo año están pronosticando que el cauce de los ríos va a disminuir y vamos a entrar en procesos de racionamiento de tanto de energía como de agua. En buena hora, pues dámosle de cumplimiento al proyecto de ley que venía gestando y que a nivel municipal no lo teníamos. Y más aún cuando hoy ya se incorpora la modificación con el tema de los animales, porque están considerados como seres vivos y seres sintientes. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio presentar este proyecto, no tanto para cumplir la normatividad, sino para tener los recursos disponibles para atender cualquier eventualidad. Y ustedes saben que cuando empieza el tema seco, lo primero que reporta la Unión son los incendios forestales a través del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Esos incendios forestales van creciendo a medida que va pasando el tiempo seco por X o Y motivo que se provocan. Entonces, ahí les estamos comentando. Esos 100.070.000 pesos están destinados a una parte de inversión para la prestación de servicios de FABER, para asesorías y en este momento para el resto de las actividades que les mencionamos. Por eso queremos que este fondo tenga estas subcuentas y puedan ser de eso. Lo otro que tiene que ser muy importante para ustedes es que estas subcuentas no se pueden sacar como uno quiera. Eso tiene un reglamento y está estipulado de los cuales van a salir los decretos reglamentarios si ustedes están a bien de aprobar este proyecto de acuerdo. Y por último, pues realmente es un proyecto que nos permite ahorita, como lo decía la honorable concejal Marta Quintero, es cómo podemos gestionar recursos a nivel departamental, nacional o internacional para poder traerlos y que lleguen a una subcuenta y más que todo hoy que estamos hablando de la subcuenta de la prevención del riesgo y eso es lo que estamos tratando. Ustedes sintieron el temblor del que días, yo lo colocaba de ejemplo en el equipo de trabajo, fue una magnitud de 5.6, fue supremamente fuerte, pero lo que nos salvó fue que fue a 122 kilómetros de profundidad, donde hubiera sido más superficial, estaríamos desde el Baudó Chocó hasta Cali que se sintió, hasta el eje cafetero estaríamos bastante afectados. Creo que es una información que tengo para poder darle complemento a la pregunta de la honorable concejal Carol, pero lo que nosotros estamos disponiendo es que hoy, con los ingresos corrientes de libre de destinación,
Si es aprobado, nosotros lo reglamentaríamos y ya lo presentaríamos en el proyecto de presupuesto en noviembre de cuánto quedaría para el próximo año. Muchas gracias. Continuando con mi intervención, es importante tener en cuenta que los recursos del Fondo Municipal que van a ser aprobados en este proyecto de acuerdo corresponden a 10, pero sí es importante también tener claridad en el artículo 5 que el municipio entonces estará destinando los impuestos del ingreso del impuesto predial y de industria y comercio, ese 1%, que si bien es cierto, fueran 13.000 millones de pesos que se recaudaran en la próxima vigencia de 2020, que ya tienen una destinación por un porcentaje que seguramente pues se proyectarán en el presupuesto que se va a presentar. Por lo otro, quería preguntarle, me surge aquí una inquietud y es que en el artículo, en el acuerdo, en el artículo 5, en el parágrafo 3, dice, en todo caso el monto de los recursos deberá guardar coherencia con los niveles de riesgo de desastre que enfrenta el municipio. Cuando se hace referencia a los niveles de riesgo, ya hay un estudio técnico establecido que haga constatar esos riesgos a los que se presenta o a esas fallas a las que se presenta el municipio de La Unión, o habla de manera general. Bueno, ahí se habla de manera general porque nosotros tenemos un estudio de amenaza y vulnerabilidad que hizo la Universidad del Valle ICBC en el año 2010 y que hoy bajo ese estudio estamos trabajando en un segundo momento con ese estudio, pero sí es necesario en cualquier momento empezar a hacer estudios más en detalle en unas veredas, unas pendientes muy fuertes y que en algunos se han evidenciado procesos de reptación, entonces hay que hacer también control y vigilancia a esto, pero también dentro de los fenómenos de origen tecnológicos como derrames de sustancias, como incendios, incluso de cobertura vegetal y demás, entonces es ameritorio hacer esto. Quiero puntualizar algo que también ahorita decía el alcalde, donde él manifiesta que hay 100.070.000 en el cual se maneja incluso contratación. Los recursos del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, del Fondo Territorial, no se podrá contratar de este fondo, no se podrá utilizar los recursos para la contratación de ningún contratista adscrito a la Secretaría de Gestión del Riesgo o a la coordinación. Faber, para complementar allí esta pregunta que le hacía, de esas subcuentas, ¿también tendrán destinación en esa prevención para temas de infraestructura? En prevención, no posterior al desastre, sino en prevención. Claro, la idea es poder empezar a trabajar de manera articulada con las secretarías, con las entidades públicas y privadas del municipio y desde todos los sectores que están en el municipio empezar a trabajar con estos procesos, ¿sí? Teniendo en cuenta pues y en algunos momentos será necesario algunos estudios que son los más costosos, entonces pues de acuerdo a nuestras capacidades vamos a ir haciendo como todo ese trabajo. Ese es el propósito, honorable concejal. Bueno, en la conveniencia del proyecto de acuerdo, en el artículo 2, parágrafo 2, hacen mención a que el gobierno nacional otorgará o creará incentivos para personas naturales y jurídicas, organizaciones sin ánimo de lucro y demás actores que de manera voluntaria y solidaria presten servicios como hogares de paso, atención veterinaria, suministro de alimentación para animales afectados, garantizando así una respuesta humanitaria integral que no excluya a los seres sintientes de la protección estatal. Ya hay articulación con esas posibles instituciones o personas naturales que tengan la vocación de estar frente a todo el tema de gestión de riesgo en el municipio. De momento no, honorable concejal, porque la ley es nueva, la ley está muy prematura, todavía está muy, es del año 2025, a mediados del año 2025, entonces venimos trabajando en eso. Nuestro propósito desde la Secretaría Privada y Gestión del Riesgo es poder articular. Tenemos una asesoría permanente de la Secretaría Departamental, en cabeza del doctor Argirio Villegas, quien nos asesora y nos acompaña técnicamente siempre
en todos estos procesos. La idea es poder llevar a cabo eso, pero de la manera que nos dice la ley. Bueno, lo expresé en las sesiones anteriores. Había una gran preocupación porque el municipio en ese sistema de alertas, de hecho, se presentaban algunas fallas, Faber, y es reiterarle y recomendarle que esta sea una prioridad para que el municipio pues, pueda mitigar cualquier tipo de inundación en la zona baja por las súbitas crecientes que se puedan avecinar. Y también reiterarle que los muros de contención que vienen pidiendo las comunidades del Carmen y otros sectores de la zona baja de San Pedro por la calle 22, pues sean tenidos en cuenta con este presupuesto que se va a ejecutar posiblemente en la próxima vigencia. Gracias. Bueno, sí señora, de hecho nosotros tenemos radicado desde el año 2023, o creo que un poco más antes, un proyecto con la Unidad Nacional para justamente una protección con unos muros de contención. Finalmente son procesos de reducción del riesgo que son muy costosos por los estudios y por la gran cantidad de situaciones que esto lleva. Entonces, pues digamos que a la vigencia siguiente con el fondo todavía nos va a ser muy difícil hacer estas acciones, pero sí estamos trabajando con eso y hemos venido pues haciendo las gestiones de orden nacional y departamental para hacer esto. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Luis Fernando Gómez. Buenos días, concejales, Faber, ingeniero, equipo de trabajo y el alcalde. Faber, de acuerdo al estudio que se ha hecho, ya se sabe que esto es ley. Lo que estamos es quedados, por decir algo, ¿no? Entonces, y pienso que somos privilegiados porque quiero que nos cuente también qué municipios. Pienso que este podría ser uno de los municipios que podría ir adelante de esto. Cuéntenos, por favor. Concejal, bueno, realmente en el Valle del Cauca, si no me equivoco, seríamos los primeros o los segundos en implementar o en crear el fondo. Hay unos otros municipios que vienen trabajando en el tema, pero pues las fuentes de financiación y lo demás es lo que se vuelve un poco complejo. Pero no sé, haciéndose un balance a nivel Colombia, con los más de 1.300 municipios que tiene la nación, pues digamos que sí estamos dentro de esos municipios que cumplimos. El Valle del Cauca, la Unidad Nacional hace pues como cada año un análisis de la amenaza de vulnerabilidad y nosotros estamos pues como en un nivel medio, por decirlo de esta manera, en materia de gestión del riesgo. Entonces, digamos que como lo dijo el alcalde en buena hora, hoy estamos aquí presentando este proyecto de acuerdo y lo ideal es que nosotros como municipio empecemos a trabajar en acciones anticipatorias. No queremos nunca atender situaciones de emergencia. Podría decir, concejal, que entonces más o menos seríamos como el segundo en el Valle del Cauca, no sé. Claro, sí, claro, dejando claridad que el fondo fue creado en el 2013 con el acuerdo 001, pero en la revisión que se hizo con la jurídica del departamento y con las asesorías, digamos que se creó el fondo para darle cumplimiento a la ley y evitar una sanción, pero el fondo no cumplía la función que debería ser. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal don Mauricio Pinzón. Bueno, muy buenos días, compañeros. Buenos días al alcalde, a la doctora Liz, a Faber, al arquitecto Argemiro, a Leo y a la señora Berta. Pues de verdad este proyecto de acuerdo, pues lo más importante es el dinamismo que se le puede dar a la gestión de riesgo. En algún momento cuando yo fui funcionario público y estaba en el Instituto de Vivienda, hablaba con Faber y siempre la queja era que dinero no había y el fondo no tenía y siempre era un problema gestionar. Y pues recursos el municipio siempre tiene, pero todos están destinados y todos tienen una función cada uno. Coger el dinero y destinárselo directamente al fondo
para todo este qué hacer de este comité que va a estar pendiente de todo lo de gestión, pues me parece muy importante porque va a ser un proceso de velocidad, rapidez, dinamismo, que se va a poder atender a la gente. El municipio ha sido un municipio muy bueno en estos temas, a pesar de que no tuviera el fondo, a pesar de todo. Si nosotros nos ponemos a mirar las quebradas, las vemos llenas de muros de contención, y esos son procesos que se han venido haciendo para mitigar todos estos procesos. También se han venido haciendo convenios con la CBC para poder hacerle procesos de descolmatación. O sea, el municipio ha sido juicioso, lo que pasa es que no ha tenido herramientas. O sea que le ha tocado trabajar quizás el doble. A mí me parece que hoy, con este proyecto de acuerdo, podemos empezar a gestionar exclusivamente para gestión del riesgo. Y eso es muy importante porque los recursos ya con estas subcuentas vamos a poder decir cuánto tenemos para cada cosa y se va a poder empezar todos unos procesos que hoy se hacen pero muy precarios porque se vienen haciendo. Ya podemos empezar a hacer unas campañas mucho más fuertes que permitan que la gente también colabore y ayude. Yo diría que este 1% pues es muy poquito, porque realmente para una obra de infraestructura de mitigación no alcanzaría, pero si se ahorra y si de pronto el tema de prevención funciona y no se gastan los recursos para infraestructura, pues se van a empezar a generar una bolsa que se va a poder permitir hacer estudios y diseños para grandes obras. Y esos estudios y diseños nos van a permitir gestionar recursos a nivel nacional y departamental que permite que esas grandes obras pues lleguen al municipio. Entonces, de verdad este proyecto es muy importante. Hoy tenemos una infraestructura de prevención muy robusta y de verdad nos tenemos que preparar para cuando nos la entreguen, tener con qué sostener eso. Porque es que no es solo tener infraestructura, es tener con qué sostener esa infraestructura. No nos ganamos nada con pedir y pedir porque somos muy buenos para pedir y querer ver cosas, pero esas cosas se tienen que sostener. Y hoy tenemos una infraestructura de prevención y eso nos va a costar una plata. Apenas nos la entreguen para poder sostenerla y que eso siga funcionando en el tiempo. Entonces, no, a buena hora todo este proceso y de verdad que esto, aparte de dinamismo, le va a dar orden a todos estos procesos de gestión del riesgo. Me gustaría saber si ese 1% hasta dónde se puede ampliar o si puede ser una tasa o puede ser un impuesto o solo ese 1% va a salir de libre destinación. O sea, lo que quiero es saber si se puede recaudar más, por ejemplo, una tasa o un impuesto, o ese 1% se puede ampliar. ¿Cómo podría ser? Bueno, ese 1% no se puede ampliar, concejal. Digamos que la ley nos dice que hasta ahí, pero lo que sí se puede hacer es otros procesos de financiación. Dice que hay préstamos, también hay cooperaciones interinstitucionales con otras entidades, donaciones de otras entidades públicas o privadas, recursos de orden nacional o departamental. Son otras fuentes, pero digamos que aquí en el municipio ya estamos en el tope. Ok, Faber, me parece muy importante porque realmente la gestión del riesgo, si nosotros logramos hacer todo eso que usted propone de no hacer muchas obras de mitigación, sino prevenir todo eso, pues nos va a salir mucho más económico. Entonces,
pues ojalá todo este dinero, que no es mucho, pero hoy lo vamos a poder tener cash y poder destinarlo, me parece importante para toda esa prevención. No, concejal, aclarar, obras de mitigación son necesarias, porque obras de mitigación, recuerde que las obras de mitigación es cuando podemos también trabajar anticipadamente. Un ejemplo, la poda de los árboles en las áreas comunes de libre circulación, esos tratamientos son reducción del riesgo y son acciones de mitigación, ¿sí? De prevención. A lo que no queremos llegar es al manejo de desastres. A lo que no queremos llegar es cuando se cayó el árbol y aporreó a una persona o hizo un daño. A eso es lo que no queremos llegar. Entonces, digamos que a lo que queremos apuntar fuertemente dentro del proceso, al conocimiento del riesgo, necesitamos llegar a los territorios con los líderes y con las lideresas comunales y a toda la comunidad en general, capacitándolos en materia de gestión del riesgo. ¿Por qué no sembrar el árbol en el andén? Porque al futuro le va a dañar la infraestructura de la casa, la rama le va a caer y hoy tenemos un dolor de cabeza con ese tema. Conocimiento del riesgo. ¿Por qué no construir su casa muy cerca a la quebrada? Bueno, muchas acciones que hoy estamos haciendo y por desconocimiento a futuro generan procesos de manejo de desastres. Y las acciones de prevención y mitigación hay que empezarlas a hacer porque pues vemos que hay muchas viviendas construidas a menos de la distancia límite de las quebradas, algunas están a 1 metro, otras están ahí cerquita, pero que cuando se construyeron el concepto de gestión del riesgo en Colombia no era ninguno. Y de hecho esa historia pues se remonta a diferentes procesos o situaciones que se presentaron de orden nacional para que hoy en día exista la ley 1523. Vale, a ver, muchas gracias por la explicación. Y no, de todas formas, gracias, presidente. ¿Algún otro honorable concejal desea el uso de la palabra? Siguiente punto, señor presidente. Muchas gracias, Faber, por la explicación referente al proyecto de acuerdo. Como le decían casi todos los concejales, esto es demasiadamente importante y yo creo que estamos como a tiempo de generar el fondo. No sé, me está diciendo acá el concejal ponente que si se puede poner en consideración, ya que pues él no, en este momento por temas de salud no puede, entonces se pone en consideración el proyecto de acuerdo. Lea ahí, porfa, que es que no lo tengo acá. Secretaria. Tengo el título aquí. Proyecto de acuerdo por medio del cual se crea el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de la Unión Valle del Cauca y se deroga el acuerdo municipal número 001 del 2013. Se pone en consideración este proyecto de manera integral. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. Sírvase, secretaria, a llamar a lista. Albarán Marín Mauricio. Mi voto es positivo. Borja Montoya Carol Viviana. Mi voto es positivo y exhorto a quien coordina gestión de riesgo que a través de este proyecto de acuerdo que hoy se va a aprobar, pues agilice su gestión frente a cooperación internacional y demás entes. Cano Pinzón Diego Alonso. Positivo. Cardona Valencia Miguel Antonio. Positivo. Carvajal Reiner Elías. Positivo. Gómez Giraldo Luis Fernando. Positivo. Martínez Quintero Fernando. Positivo. Montoya Guarín Orlando. Positivo. Ortiz Osorio Alberto. Positivo. Osorio Villa Dubán. Positivo. Parrayón lo voy a enfocar con la cámara para que diga si sí. Bueno, está diciendo que sí, es positivo. Pinzón Medina Don Mauricio. Positivo. Quintero Marta Lucía. Mi voto es positivo.
13 votos positivos para este proyecto de acuerdo, señor presidente. Concejales, ¿desean y quieren que este proyecto sea un acuerdo municipal? Anuncio que se va a cerrar. 13 votos positivos para que este proyecto sea acuerdo municipal. Bueno, muchas gracias a la secretaria Liz y a Faber. Siguiente punto. Tiene el uso de la palabra el señor alcalde. Quinto, Bueno, la administración municipal, desde la Secretaría Privada y Gestión de Riesgo, quiere darle las gracias a este honorable recinto por haber aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo por el cual se crea el fondo, el Comité de Gestión de Riesgo y el fondo a su vez. Se los decimos, yo les quiero compartir una presentación que tenemos con la cual Faber sustentó el proyecto. Se la queremos mandar porque es muy cierto que el municipio tiene bastantes muros, pero también nos faltan más muros, ¿sí? Y esos muros cuestan mucha plata. Estoy hablando del Carmen, estoy hablando de la parte de acá detrás de la Milagrosa. Y hoy Gestión de Riesgo a nivel nacional está parado con el tema de esas ayudas. Yo les quiero regalar esta presentación porque creo que es muy vital para que conozcan que la Unión está en el puesto 26 a nivel del Atlas del departamento, en el puesto 26 de gestión de riesgo, que es el 1.43. Es el riesgo sumado y esto es lo que hemos venido trabajando con la gobernación, con el doctor Argilio, porque él nos explicaba que donde llegue a ocurrir un evento y se sume tanto el físico como el inmediato, 1.43 daría que el municipio tendría que invertir más o menos 15.000 millones de pesos para atender una emergencia de gran magnitud. ¿Y de dónde vamos a sacar 15.000 millones de pesos? Entonces, creo que eso es muy importante que ustedes tengan esta presentación. Se la queremos compartir porque con esto es que hemos venido trabajando. No sé si el honorable recinto la quiera tener para que ustedes tengan bien claros los procesos, más de lo que lo hizo Faber, pero ahí sí queremos que ustedes lo tengan. Por eso es que queremos empezar a alimentar este fondo y empezar a hacer, como lo recomienda la honorable concejal Carol, solicitar procesos de cooperación internacional para que más que atender emergencias y desastres, seamos más predictivos y preventivos y mitigar nuestras emergencias y desastres que puedan ocurrir. Muchas gracias, honorables, por haber aprobado este concepto. Quedo pendiente, los que les interese la presentación, se las puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Siguiente punto, secretaria. quinto, informe de la comisión e intervención del ponente, la honorable concejal Marta Lucía Quintero. La Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública se reunió el día 18 de mayo con el fin de dar el primer debate al proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de la Unión Valle del Cauca para el uso y ejecución de los recursos remanentes del empréstito celebrado entre el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Infivalle y se dictan otras disposiciones. Intervención del ponente, la honorable concejal Marta Lucía Quintero. Gracias, secretaria. Sí, hoy, honorables concejales, hoy 22 de mayo del 2026, como ponente designada de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, presento el proyecto por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de la Unión Valle del Cauca para el uso y ejecución de los recursos remanentes del empréstito celebrado con el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, Infivalle, y se dictan otras disposiciones. Introducción y consideraciones generales de este proyecto. En mi condición de concejal ponente designada por el señor presidente de la Corporación y estricta conformidad con las facultades conferidas en la Constitución Política de Colombia, artículo 313 y la Ley 136 de 1994, actualizada por la Ley 1551 del 2012 y el Reglamento Interno del Consejo Municipal, me permito
presentar ante la plenaria el informe de ponencia favorable para segundo debate del proyecto de acuerdo tras haber surtido de forma legal y exitosa su correspondiente aprobación en primer debate dentro de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Objeto de la iniciativa y su contexto fiscal. El presente proyecto tiene por finalidad autorizar al señor alcalde municipal para reorientar y ejecutar un saldo remanente no ejecutado por valor de 73.003.379.16 proveniente del contrato de crédito o fomento celebrado con Infivalle. Es de suma relevancia técnica precisar ante la plenaria que este movimiento financiero se clasifica legalmente como un recurso de balance de vigencias anteriores. Por lo tanto, no incrementa el endeudamiento, no se están solicitando nuevos cupos de crédito ni modificando los indicadores de solvencia del municipio, que es de esta categoría. Vale la pena aquí aclarar que esos remanentes son producto de unos saldos de dos proyectos que estaban parados por el crédito que se sostuvo con Infivalle. La operación se encuentra en perfecta armonía con el marco fiscal de mediano plazo, tal como lo certifica la dirección del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. Las razones de conveniencia e impacto social, la importancia de la aprobación de este proyecto. El análisis de conveniencia e impacto comunitario constituye el argumento técnico más fuerte para que esta plenaria brinde su voto positivo. Inversión en la infraestructura crítica. Los recursos se destinarán de manera exclusiva a la cofinanciación de la construcción de un puente peatonal en la carrera 19 entre calles 11 y 12 del barrio El Prado, solventando una necesidad histórica de movilidad segura para los habitantes del sector. La obra civil cuenta con viabilidad institucional integral, estando plenamente inscrita en el Banco de Programas y Proyectos y articulada con el Plan Operativo Anual de Inversiones en el POAI de esta vigencia. Eficiencia administrativa es mantener recursos congelados en cuentas de ahorros que generan rendimientos mínimos frente a necesidades imperativas de la comunidad, vulnera los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución. El redimensionamiento es un acto de eficiencia fiscal. Es por ello que estamos utilizando o vamos a invertir estos recursos o saldos que deja este crédito con Infivalle. Conclusiones y proposición final para este segundo debate. Honorables concejales, una vez verificado el cumplimiento estricto de la normatividad de disciplina fiscal, la legalidad del articulado frente a la Ley 136 de 1994 y la enorme conveniencia social que presenta la obra para el barrio El Prado, considero que el proyecto de acuerdo es plenamente viable y necesario para el desarrollo y progreso de nuestro municipio y la seguridad de la comunidad que transita por ello. Por los motivos expuestos, de índole técnico, legal y humano, rindo ponencia favorable para segundo debate y presento ante la plenaria, ante ustedes, honorables concejales, la siguiente proposición: dar apertura al segundo debate, discutir y aprobar en su totalidad el articulado del proyecto que estamos mencionando en este momento. Gracias, ponente. Perdón, presidente. Muchas gracias, ponente, por esa ponencia. Por acá hay un concejal que me está haciendo una pregunta. ¿Cuál es el valor exacto, por favor, para...? El valor exacto del proyecto es 199.900 y pico de millones que ahorita el arquitecto... No, concejal, o sea, ¿de cuánto es lo que se va, los recursos remanentes? Los recursos remanentes son 73 millones... Por aquí yo lo... 73 millones 3.379 pesos. Listo. Muchas gracias. Se pone en consideración. Y ahorita el arquitecto Argemiro, que es en cabeza de quien está este proyecto presentado por el señor alcalde, nos va a hacer la presentación técnica del proyecto del puente como lo había solicitado en la comisión
uno de los honorables concejales. Muchas gracias, presidente. Gracias, ponente. Se pone en consideración la ponencia positiva. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Sírvase, secretaria, a llamar a lista. Álvaro Marín Mauricio. Ahora vuelvo y lo llamo. Borja Montoya Carol Viviana. Cano Pinzón Diego Alonso. Positivo. Cardona Valencia Miguel Antonio. Positivo. Carvajal Reiner Elías. Positivo. Gómez Giraldo Luis Fernando. Positivo. Martínez Quintero Fernando. Positivo. Montoya Guarín Orlando. Positivo. Ortiz Osorio Alberto. Positivo. Osorio Villa Duam. Positivo. Parra John. Voy a certificar el voto del honorable concejal John Parra. Ya lo voy a enfocar con la cámara. Concejal, su voto es. Está enfocando la cámara. Positivo. Bueno, se certifica que el voto del honorable concejal John Parra es positivo. Alvará Marín Mauricio, su voto para Mi la voto es ponencia. positivo para la ponencia. Pinzón Medina Don Mauricio. Positivo. Quintero Marta Lucía. Mi voto es positivo. 13 votos positivos para esta ponencia, señor presidente. Sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de la Unión Valle del Cauca para el uso y ejecución de los recursos remanentes del empréstito celebrado con el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, Infivalle, y se dictan otras disposiciones. Tiene el uso de la palabra, arquitecto Argemiro. Hola, muy buenas tardes para todo el Consejo Municipal y para todas las personas que nos acompañan en el recinto. De igual manera para los que siguen la transmisión a través de la página del Consejo. Así como muy bien dijo la concejal Marta Quintero, hoy la Administración Municipal viene desarrollando un proyecto el cual requiere una financiación de unos recursos. En ese orden de ideas, el proyecto pretende destinar un recurso para poder llevar a cabo una obra de infraestructura. Ya más adelante hablaremos de ello. En ese orden de ideas y justamente en el proyecto de acuerdo que se les presentó al Consejo Municipal, hacemos un recuento o la génesis de todo lo que ha venido ocurriendo desde que el municipio en el año 2023 tomó el préstamo con Infivalle. Y en ese orden de ideas se expuso desde el año 2022 cuál fue el primer proyecto de acuerdo y cuáles eran los proyectos que estaban enmarcados justamente dentro de ese proceso del préstamo que hizo el municipio de La Unión. Tenemos dos momentos y es aquí muy claro que hago la comparativa justamente y es el primer momento cuando el municipio presentó al Consejo y se aprobó el proyecto de acuerdo número 005 de 2022 donde aprobaba una serie de proyectos, 8 proyectos en total, marcados dentro del sector vivienda y transporte y que fue modificado justamente por el acuerdo municipal 011 de 2022. ¿Por qué hubo esta modificación? Básicamente porque se hizo un cambio en el alcance de unos proyectos en particular y aquí traigo, como les mencioné, la tabla comparativa de los cambios y les mencionaré cuáles son justamente. Particularmente el proyecto de reposición de redes de alcantarillado que se aprobó en el acuerdo 05, que estaba enmarcado al sector vivienda, teníamos un alcance de 3.210 metros lineales para la reposición de redes y pasamos a un alcance de 1.214. Y el sector transporte, hubo dos proyectos que sufrieron modificaciones y era el proyecto de pavimento por carpeta asfáltica o blacktoping y el proyecto de pavimento rígido a través de pavimentos comunitarios o por autogestión. Aquí quiero mencionar que el proyecto de blacktoping tenía un alcance de 1.856 metros cuadrados. Les explico qué es el blacktoping, más o menos para que tengamos como un contexto. Y es sobre la carpeta de rodadura, sea asfalto o sea concreto,
es aplicar una nueva carpeta de asfalto, más o menos lo que hicieron la Gobernación del Valle con la vía que tenemos saliendo hacia los tanques, saliendo justamente por la 21 que va hacia Sabanazo. Allí lo que hizo la Gobernación fácilmente fue llegar, tapar los huecos que tenían precisamente el pavimento en concreto rígido, resanar, sellar las juntas y volver a aplicar una nueva carpeta de asfalto. Esta misma iniciativa se quería hacer en el marco de las vías que teníamos en la zona centro. Recordemos también del porqué del cambio, porque resulta que en esas vías del centro, algunas vías, por ejemplo, la vía que tenemos de la plaza de mercado hasta el parque principal estaba en asfalto y justamente ese tramo iba a ser intervenido para reponer las redes de alcantarillado. Y pues además de que ya venía muy afectada, le íbamos a sumar esta excavación más las acometidas domiciliarias que iba a debilitar mucho más como esa base firme en la cual se iba a sostener la nueva carpeta asfáltica. Por esa razón pasamos de un black topping o hacer una sobrecarpeta a hacer un concreto rígido, que la vida útil de este concreto rígido es alrededor entre 15 a 20 años. Y también pasamos justamente de la modificación de los pavimentos por autogestión o pavimentos comunitarios de 9.123 metros cuadrados a 4.000. ¿Por qué? Porque justamente el cambio de la sobrecarpeta implicó un mayor costo en el proceso del pavimento rígido. Por esa razón, se tuvo que hacer la modificación del proyecto 005 al acuerdo municipal 011. En eso Presidente, pido radicaron la palabra. ¿Se fue la palabra? Tiene el uso de la palabra, amable concejal. Gracias, presidente. Argemiro, no me quedó claro la carpeta asfáltica que estaba por 1.853 metros, punto 36 metros cuadrados. 1.856.36 metros cuadrados. ¿Cuál fue la disminución que hubo allí? Allí lo que se cambió fue la dimensión. Usted me pregunta de dimensión. Está por 1.856 y usted manifestaba que se había disminuido. Sí, sí, señora. Entonces- Pasamos, ya allí justamente en el cuadro que estoy mostrando, donde estoy señalando, pasamos de 1.856 metros cuadrados a tener, aquí lo cambié más o menos a metros lineales, pero son 1.014 metros lineales. Es decir, pasamos de la asfalto al concreto rígido. Ese fue uno de los cambios que hubo en aquella época. ¿Esa cobija la carrera 20, la calle 16 y la 18? ¿O esa No, es no, otra? señora, ya voy a entrar a explicar Ah, en ok. qué consistían cada uno de los proyectos. Como pueden ver, son 8 proyectos en total que teníamos dentro del proyecto de acuerdo en los cuales se cofinanciaba con recursos del préstamo. De esos 8 proyectos, pues voy a hacer un breve recuento de cuáles eran. Aquí comenzamos con el primero, que es la remodelación del Parque El Prado. El alcance eran 710 metros cuadrados. El parque está pues hoy totalmente en funcionamiento y al servicio de la comunidad. El segundo proyecto era la remodelación del Parque La Cruz en el barrio de Bellavista, que de igual manera también está al uso y servicio de la comunidad. El tercer proyecto es la remodelación del parque principal con un alcance de 3.841 metros cuadrados intervenidos. La reposición de las redes de alcantarillado. Justamente por todas las vías donde se hizo cambio de alcantarillado se llevó a cabo el pavimento en concreto rígido. Eso es importante mencionarlo porque también tuvimos, aquí hago la relación justamente de todas las cuadras que se llevó a cabo el cambio de la red de alcantarillado. Aquí rápidamente, la carrera 15, que es desde la plaza de mercado hasta el parque principal. La calle 14 la carrera 14 entre calles 14 y 15, que es el frente de Surtipán. La calle 14 entre carreras 12 y 16. La calle 15 entre carreras 14 y 15 y la calle 16 entre carreras 9 y 11. Estas son las vías que fueron intervenidas en la reposición de redes de alcantarillado. Como dije, aquí es un breve recuento de todas las intervenciones que tuvimos, los cierres, las excavaciones y cambio de tubería. Aquí está el quinto proyecto, que es el pavimento rígido y obras complementarias de la carrera 20 entre calles 16 y 18, como comúnmente conocemos como Punto Rojo. Esta vía está totalmente afectada y también la administración municipal lleva a cabo la canalización de las aguas lluvias, por eso habla de obras complementarias, y la pavimentación por concreto rígido de estas 2 cuadras. El sexto proyecto fue el mejoramiento de capa rodadura concejal, que ahí particularmente fue donde se iba a hacer black topping y cambiamos todas las vías a concreto rígido.
Como ven en el plano o la imagen aérea de nuestro municipio, pues comprendió todas las calles alrededor del parque principal, toda la vía desde la plaza de mercado hasta el parque principal y la calle 14 desde la carrera 16 hasta la carrera 12. Todos estos fueron los puntos que fueron intervenidos con el concreto rígido y que inicialmente estaban con black topping. Nuevamente hacemos un recuento de las vías que estaban allí y el total de longitud que se pudo intervenir. Un recuento de las fotografías cuando ya estaban finalizando la intervención del pavimento sobre el parque principal. El séptimo proyecto era el mejoramiento de vías urbanas mediante muros de contención. Aquí se intervinieron 5 puntos y en esos 5 puntos está, por ejemplo, un muro de contención en la carrera 26, el barrio del Carmen, la carrera octava, que es la vía que va conectando desde la calle 14 a la calle 12 que va hacia el estadio, 2 muros de contención que se hicieron en el barrio de la Ciudadela y un último muro de contención que se hizo sobre la carrera 18, vía que va justamente hacia el barrio San Pedro. Nuevamente un recuento de las intervenciones que se hizo. Para el octavo proyecto, fue un proyecto para el tema de pavimento rígido o por autogestión. Fueron 11 cuadras intervenidas. Aquí hago el recuento más o menos de cuáles fueron las 11 cuadras. Fueron un total de metros lineales de 934.3 metros lineales de vías pavimentadas, una inversión de 1.171.988.924 pesos para que aportó el municipio en materiales y maquinaria. Y pues aquí hay un cuadro comparativo que quise también mostrar de cuánto fue la inversión que tuvo que hacer la comunidad en mano de obra para poder financiar o apoyar esa inversión de manera articulada entre administración municipal y comunidad. Fue alrededor de los 150 millones. Eso fue el valor que aportó la comunidad en estas 11 cuadras. Aquí nuevamente, como mencioné, un recuento de todo lo que se hizo, el tema de la compactación, el tema del concreto, el allanado y pues en algunos puntos para el tema del antisol para que proteger el concreto. De estas 8 obras que fueron financiadas con recursos de crédito, recordemos que también estaban financiadas o tenían 3 fuentes de financiación que están mencionadas en el proyecto de acuerdo. Las 3 fuentes de financiación eran regalías, el empréstito o recursos propios y por la fuente de financiación del Sistema General de Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Este mismo cuadro está incluido dentro del proyecto de acuerdo donde por cada uno de los frentes de trabajo está el valor que corresponde a cada fuente de financiación y al final de cada uno hablamos de un saldo. Entonces voy a hablar rápidamente del proyecto de la remodelación del Parque del Prado. El proyecto de remodelación del Parque del Prado tuvo al final un saldo de 600, perdón, estoy aquí, a ver, lo voy a amarrar. Muy chiquito. El proyecto del Parque del Prado tuvo un costo de 1.142.921.778 pesos y quedó un saldo de 633.237 pesos. El proyecto del Parque La Cruz tuvo un valor total de 840.742.270 pesos con un saldo de 163.951 pesos. El proyecto de la remodelación del parque principal tuvo un valor total de 2.771.691.014 pesos con un saldo de 82.100 pesos. El proyecto para la reposición de redes de alcantarillado de nuestro municipio tuvo un valor total de 2.569.855.436 pesos, donde se ejecutó al 100%. El proyecto para la pavimentación de la carrera 20 entre calles 16 y 18 tuvo un valor total de 1.352.765.293 pesos, con un saldo de 22.451 pesos. El proyecto de la capa herradura, que era el proyecto para la pavimentación de las vías del casco urbano, tuvo un costo total de 3.204.586.944, fue ejecutado en 100%, allí no hubo un recurso. El proyecto número 7, que era la construcción de los muros de contención, tuvo un valor total de 371.700.000
914.127 pesos. Allí es donde tenemos uno de los mayores saldos no ejecutados que corresponden a 72.101.638 pesos. Y el proyecto de pavimentos comunitarios o por autogestión tuvo una ejecución del 100%. Al final, vemos justamente por cada una de las fuentes de financiación en cada uno de los proyectos la sumatoria de cuánto fue el valor contratado y cuánto fue el valor pagado. Y podemos decir que por el por el concepto de fuente de regalías, la ejecución se hizo al 100%. Por concepto del recurso de agua potable y saneamiento básico, la ejecución fue del 100%. Y en la casilla del valor del empréstito, tenemos un saldo a favor de la entidad por 73.003.379 pesos con 16 centavos, que son justamente la sumatoria de cada uno de los saldos no ejecutados de los 8 proyectos que habíamos mencionado anteriormente. Es por eso que hoy la administración municipal ha presentado este proyecto de acuerdo, porque tenemos una situación, creo que el honorable consejo ha sido uno de los lugares donde se ha debatido justamente ampliamente la dificultad que tenemos con el tema de los puentes. Desde el año pasado venimos sufriendo grandes dificultades. Hoy tenemos un puente cerrado, que es el puente de la carrera 13 o el puente de los Miranda. Tenemos un puente que se fue totalmente al piso, que es el puente de la vía de la Cienagueta. Y tenemos un puente que es de la carrera 19 que va hacia la urbanización del Prado, el cual tiene grandes dificultades en movilidad porque es un puente sumamente estrecho, no tiene paso peatonal ni paso para personas con movilidad reducida. Y lo que queremos hoy es que a través de este proyecto de acuerdo podamos contar con los recursos para poder cofinanciar las obras. Traigo a colación el tema de que dentro del plan de desarrollo ya se había planteado la construcción de unos puentes, es decir, esto no es para atender la emergencia que hoy tenemos. Ya desde la formulación del programa de gobierno del señor alcalde y dentro de la materialización de las metas del plan de desarrollo, ya se había formulado la construcción de puentes. Y de hecho, habíamos tenido inicialmente dentro de la meta construir 4 puentes. Sin embargo, a raíz de todas las dificultades que se tuvo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a nivel nacional, ese proyecto fue totalmente congelado y tuvimos que tener una modificación a las metas que se hizo el año pasado aquí en el Consejo Municipal, y pasamos de tener 4 puentes construidos a tener 2 puentes dentro de las metas del plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque evidentemente no íbamos a poder contar con la parte o con la viabilidad de la unidad de gestión de riesgo y nos toca ya asumir justamente estos proyectos con recursos propios y con la gestión que se pueda lograr hacer con la Gobernación del Valle y con el INVIAS. Por eso traigo también como dentro de la parte de la exposición de motivos que esto no solamente responde a la emergencia, sino que ya estaba desde la planificación, que es el instrumento que tenemos como plan de desarrollo municipal. ¿Qué queremos hacer? Pues como les mencioné ahorita, el puente de la carrera 19 que va hacia el barrio El Prado, pues es un puente sumamente estrecho, escasamente pasa un vehículo a la vez, y más si le sumamos que tenemos el paso de vehículos pesados tipo camión, porque al fondo de este parque hay varias bodegas. Tenemos que no tiene un sistema de paso peatonal, no tiene una rampa, no tiene un andén, y eso genera una situación de riesgo que necesita hoy resolver el municipio. En ese orden de ideas, nosotros ya tenemos un proyecto formulado para la construcción de un puente peatonal. ¿Dónde va a quedar ubicado? Cuando uno va desde el casco urbano hacia el Parque del Prado, a mano derecha, justamente donde estamos señalando, va a quedar ubicado la construcción del nuevo puente. Este es un puente que va a tener 12.20 metros de largo por 1,90 de ancho, para que permita justamente que las personas puedan pasar. Pasando ya el puente ya hacia el lado del barrio El Prado, tenemos una estructura soportada por pilotes. Es necesario explicar que es una estructura mixta, es decir, está compuesta por un muro de contención en concreto, por unos pilotes en concreto y una estructura metálica. Y que el muro de contención pues está justamente sostenido por una zapata y una aleta que va a ayudar a contener en tiempos de lluvia o de crecientes, y va a proteger justamente el talud de este lado de la vía por el tema de la carrera 19.
Sí, esta es la parte constructiva, más o menos este es el cómo se va a hacer o qué se quiere hacer con relación al puente peatonal. Y en el planteamiento de la situación, como les mencionaba, si bien tenemos unas metas establecidas dentro del plan de desarrollo para la construcción de metas, para la construcción del puente, nosotros, la administración municipal, formuló un proyecto para la construcción de ese puente en el cual ya ha venido apropiando recursos para poder financiar e iniciar la financiación y el inicio de la obra. Resulta que en este periodo, en el año 2026, se llevaron a cabo dos decretos, el decreto 017 y el decreto 039, para llevar a cabo la adición y traslados de recursos del presupuesto municipal al proyecto de la construcción de puentes. Aquí hacemos justamente el reconocimiento de qué fuentes de financiación o qué recursos están apropiando hoy por parte de la Administración Municipal de Recursos Propios y qué recursos estamos necesitando para poder cofinanciar las obras del puente. Es decir, que ya tenemos apropiados alrededor de 127 millones de pesos de recursos propios de la entidad municipal, quedando pendientes los 73 millones que tenemos como saldo no ejecutado de las obras del empréstito, para un total de 200 millones de pesos. Con estos recursos, pues ya automáticamente garantizamos el 100% de las fuentes de financiación y garantizamos poder dar inicio al proceso contractual y poder dar inicio al proceso de ejecución de las obras. Aquí les quise traer un poquito el apartado del presupuesto de resumen de la obra. El puente tiene un costo total de 199.908.237 pesos, donde evidentemente dentro del capítulo más relevante o las obras más relevantes pues está todo el tema de la cimentación y los elementos de contención como les mencioné ahorita, y la superestructura, que es toda la estructura metálica que va a aguantar el paso de los peatones sobre el lado derecho de la vía. Hasta ahí es lo que tenemos nosotros como iniciativa para poder solucionar la dificultad que tienen las personas en temas de movilidad, y pues ya quedo atento a cualquier inquietud que pueda tener el honorable consejo. Muchas gracias, arquitecto Remiro, por esta intervención. ¿Algún honorable concejal desea el uso de la palabra? Pido la palabra, presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. Bueno, Argemiro, entendiendo que el recurso remanente que más quedó de estos 8 proyectos fue el de mantenimiento de vías, no, perdón, pavimento de vías urbanas, obras complementarias, No. por 72.101.638. Concejal, voy a darle claridad. El remanente o el saldo mayor por los 72 millones de pesos corresponde a la construcción de los muros de contención, sino que aquí el proyecto tenía nombre de mejoramiento de vías urbanas mientras obras complementarias. Ese es el nombre del proyecto, pero lo que se hizo fue en los muros de contención. Ok, o sea, el proyecto macro es con este título y las obras realizadas de las que sobró fueron las de los muros de contención, ¿sí? Correcto, sí, señora. ¿Estamos en lo correcto? Ok. Bueno, tenía esa pregunta para aclarar frente al remanente mayor que tenía estos recursos, y estando aclarado, presidente, antes de dar mi voto, pues daré claridad frente a una situación. Gracias. ¿Algún otro honorable concejal desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra, señora ponente. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que quedamos muy a tono con la explicación que nos acaba y la presentación que nos acaba de hacer el arquitecto Argemiro. En este sentido, honorable presidente, yo le solicito respetuosamente poner a consideración la aprobación de este importante proyecto para nuestra comunidad y para hacer esa obra tan prioritaria y necesaria que se requiere en ese sector a fin de
obtener una mejor movilidad y seguridad para nuestra comunidad. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra, concejal Carol Borja. Antes de votar, quiero constatar que en la carpeta está la certificación de Hacienda, por favor, de la disponibilidad de esos recursos. Muchas gracias, presidente. Para darle respuesta a la concejal Carol Borja, efectivamente, dentro del documento no está la certificación del impacto fiscal que podría generar el tema de los recursos. Hoy quiero solicitar al honorable Consejo Municipal incorporar dentro del expediente justamente el certificado por parte de la directora del Departamento Administrativo de Hacienda, donde certifica que el proyecto no está alterando o impactando el marco fiscal del presupuesto municipal. Pido la palabra, presidente. Tiene el uso de la palabra. Para declarar la sesión permanente, San amable presidente. Se pone en consideración la sesión permanente. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada para honorables concejales. La sesión permanente fue aprobada por 13 honorables concejales. Honorable concejal, Caro, me lo muestra por favor a la cámara para que quede constancia. Un momento. Un momento, déjemelo. Podemos continuar, señor presidente, con la solicitud que comedida y respetuosamente le solicité. La autora me estaba solicitando la certificación y yo sí la conocía y en mi intervención yo dije que sí teníamos esa certificación. Gracias, presidente. ¿Algún otro concejal desea el uso de la palabra para intervenir en este proyecto? ¿Me puede leer el título del proyecto, secretaria, por favor? Claro que sí, presidente. Proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de la Unión Valle del Cauca para el uso y ejecución de los recursos remanentes del empréstito celebrado con el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, Infivalle, y se editan otras disposiciones. Se pone en consideración este importante proyecto para el municipio. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. Sírvase, secretaria, a llamar a la lista. Alvarán Marín Mauricio. Mi voto es positivo. Borja Montoya Carol Viviana. Antes de votar, quiero dar claridad que lo que se va a aprobar el día de hoy, en la exposición de motivos, se hace la aclaración que la deuda pública en este presente proyecto de acuerdo no implica la creación de nuevos créditos ni el incremento de la deuda pública del municipio, toda vez que los recursos objetos de modificación en su destinación ya se encuentran incorporados en el presupuesto vigente y fueron debidamente apropiados en vigencias anteriores, lo que quiere decir que lo que se estaría aprobando, que estaría aprobando este día, sería un remanente que quedó de los recursos anteriores. Mi voto es positivo. Así es, honorable concejal, es correcto lo que usted dice. Mi voto es positivo. Borja Montoya Carol Viviana, repitamos, positivo. Con todo lo anterior expuesto en mi intervención, mi voto es positivo. Cano Pinzón Diego Alonso. Positivo. Cardona Valencia Miguel Antonio. Positivo. Carvajal Reynel Elías. Positivo. Gómez Giraldo Luis Fernando. Positivo. Martínez Quintero Fernando. Positivo. Montoya Guarín Orlando. Positivo. Ortiz Osorio Alberto. Positivo. Osorio Villa Duam. Positivo. Parrayón. Ya lo enfoco, honorable concejal, para que por favor. Bueno, aquí nos acaba de decir que es positivo, honorables concejales, que da la certificación por cámara también.
Pinzón Medina Don Mauricio. Positivo. Quintero Marta Lucía. Mi voto es positivo. 13 votos positivos para este proyecto, señor presidente. Concejales, ¿desean y quieren que este sea un acuerdo municipal? Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado para honorables concejales. 13 votos positivos para que este proyecto sea acuerdo municipal. Muchas gracias al secretario de Infraestructura por explicarnos cómo se iba a manejar el tema del remanente. Este proyecto tenía que venir acá directamente al consejo porque hasta donde sé ustedes pues le habían solicitado al fondo, pero pues ellos decían que como esto se había hecho por un proyecto de acuerdo para poder agilizar el tema del remanente, pues también tenía que venir a un proyecto. Entonces muchas gracias y esperamos en posteriores días poder estar inaugurando este puente tan necesario para el barrio del Prado. Tiene el uso de la palabra, ponente. Sí, honorable presidente, de verdad que faltó decir más o menos en cuánto tiempo tendríamos esta obra. Arquitecto, por favor, ¿nos colabora con eso? Vale, concejal. Una vez aprobado el proyecto de acuerdo por el consejo, como bien dijo el presidente, nosotros vamos a enviar copia de este proyecto de acuerdo a Infivalle, porque uno de los requisitos justamente es, así como muy bien lo dijo, o sea, ya inicialmente se había aprobado un proyecto de empréstito con ellos a través de un acuerdo municipal, y para poder disponer de los recursos remanentes que hoy tenemos disponibles, pues requeríamos justamente llevar a cabo este proceso que acabamos de surtir y nuevamente enviar a Infivalle el proyecto de acuerdo que aprobaba justamente la destinación de ese recurso a un proyecto de obra pública específico, en este caso para la construcción del puente peatonal. Ok, sí, gracias, alcalde. Es decir, o sea, una vez aprobado por el consejo, el proyecto de acuerdo va a aprobación al departamento o a la gobernación del Valle para revisión de legalidad. Una vez tengamos todo listo, damos aprobado ese o su surtido ese paso, enviamos copia del proyecto de acuerdo a Infivalle y pues ya justamente con la aprobación de Infivalle nosotros iniciamos el proceso contractual. La parte de contractual, mientras se publica, puede ser alrededor de un mes y medio, mientras se adjudica el proceso, y se tiene en la etapa de ejecución calculado 3 meses. Pueden ser menos, porque efectivamente, pues como vieron, a la parte que se va construyendo la estructura en concreto, que son los muros de contención y los pilotes, se puede ir construyendo al mismo tiempo la estructura metálica. Pero dejamos 3 meses para tener como holgura y pues no estar corriendo con ningún otro imprevisto que pueda ocurrir, concejal. Gracias, secretario. Yendo más, muchísimas gracias y les deseo una feliz tarde. No, presidente, sigue la... Sí, por eso, Siguiente punto, yo le estoy despidiendo a ellos, secretaria. Ah, perdón, presidente, yo creía que estaba cerrando la sesión. Séptimo, lectura de aprobación de las actas de la 24 a la 036, están en proceso de elaboración. Octavo, proposición de asuntos varios. Vamos en varios, concejales. Tiene el uso de la palabra, concejal Orlando. Presidente, en vista de que el 31 pues tenemos elecciones, ¿qué posibilidad hay de colocar en consideración para que esa sesión del 31 se haga el día sábado? ¿Tiene que ser el último día? Sí. Entonces solicito que se haga al mediodía. Pues, concejal, antes de esta proposición, pues ya varios me habían dicho que por qué no lo hacíamos mejor entre las 7 y las 8 de la mañana, para que vengamos, damos cierre y ya cada uno pueda seguir para el tema de las votaciones y todo. Presidente, por favor, me da el Tiene uso de el la uso de la palabra. palabra. Yo considero que deberíamos fijar de una vez la hora de ese 31 y dejarlo a las 7 de la mañana de una vez. Le propongo que lo pongamos en consideración. Muchas gracias. Concejal, ¿usted sigue con la proposición a las 12 o...? Pido la palabra. Tiene el uso de la palabra. Pues, ¿por qué no la hacemos para las 9 de la mañana? A las 9. Ya ahora me queda un poco complicado. Conce, pues, es que volvemos a lo mismo, o sea, el tema de las elecciones es algo bastante álgido, diría yo, y ahorita con tema de presidencia, peor, digo.
¿qué se está proponiendo y lo está diciendo la concejal Carol? O sea, hagámoslo a las 7, que las urnas más o menos se abren pues a las 8, entonces antes de, yo diría que a las 8 que estén abriendo las urnas, pues nosotros ya estamos desocupados y ya podemos pues salir a ejercer nuestro voto, concejal. Entonces pongámosla a las 8. Que la sesión de ese día no se demora nada. Pues sí, concejal, pero es mejor a las 7 para hacer el cierre, bueno, hacer todo. Ya. Si usted ve, pues tenemos el tema de las actas para poderlas Listo. aprobar, que estemos más tranquilos y ya podríamos salir a ejercer nuestro voto, concejal. Listo, presidente. De igual forma, si alguien tiene una proposición diferente a la de la concejal Carol, pues esto es una democracia. Entonces se pone en consideración la proposición de la concejal Carol Borja de hacer el cierre el día 31 a las 7 de la mañana. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado, aprueban honorables concejales. La propuesta fue aprobada por 11. 11 honorables concejales. Los honorables concejales Duván Osorio Villa y Miguel no se encuentran al momento de la votación. Para que porfa, secretaria, le notifiquemos a las 2 personas que no se encuentran en el recinto en este momento. Gracias. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Concejales, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No, darle los agradecimientos a mis compañeros concejales por el apoyo en la aprobación de este importante proyecto, que no es solamente para la administración, sino para toda una comunidad. Gracias a todos. Así es, concejal. Todos los proyectos que se aprueban en este consejo son directamente para el desarrollo del municipio. Tiene el uso de la palabra, concejal Uber. Presidente, qué bueno entonces el día del cierre 31, ¿qué de domingo? Pues que no lleguemos acá a esperar a los otros, sino que si lo pusieron a esa hora es porque a esa hora no llegar a las 7:30, 8 y espere, presidente. Así es, concejal. Ese día, pues debido al tema de las elecciones, lo vamos a hacer a las 7, después de que haya mayoría, iniciamos con el cierre y ya si de alguna otra forma algún concejal no llega en ese momento, pues realmente ya nos queda imposible porque si estamos pues con el tema de las votaciones, entonces tenemos que ser muy puntuales. Muchas gracias por esa aclaración, concejal. Y también para desearles un feliz día a todos los concejales que se encuentran en el recinto. El día lunes estamos con bomberos. Tengan en cuenta de que pues en las noticias y todo pues estamos viendo de que vamos a entrar a un verano bastante fuerte, entonces sí queremos saber cómo está en este momento todo el tema de las maquinarias y todo por parte de bomberos, porque de alguna u otra forma, como ahorita lo decía Faber en su intervención, pues no estamos exentos a tener incendios en la zona alta del municipio. Entonces por eso es importante empezar a hacer control político y entender cómo estamos en esas contingencias. Presidente, pido la palabra. Tiene el uso de la palabra, concejal. Siendo precisa en el tema que usted está mencionando, en las sesiones anteriores yo solicité que la Secretaría de Agricultura se pudiera presentar. De hecho, porque pues yo siempre les he dicho, pues, ¿qué dice el secretario? Él estaba en vacaciones. Vamos a explicarle. Exacto, él estaba en vacaciones, de igual forma voy a preguntar si de pronto él ya llegó y sí me gustaría que pues me hiciera llegar de pronto pues como el cuestionario completo pues para poderlo citar y pues mirar esta semana. Igual tenemos en cuenta de que ya esta semana se acaba el mes, entonces sí miremos cómo se le puede dar un espacio. Entonces, concejal, sí, para que de pronto me ayudes con el cuestionario, por favor. Presidente, para puntualizarle, en la posibilidad que se pueda dar que el secretario, que de hecho lo vi esta semana en el Cabildo, supongo que ya regresó de sus vacaciones, se pueda presentar y pasar ese informe sencillo frente a lo que estoy preguntando hoy en asuntos varios de cualquiera de las sesiones que tenga, a bien visto de que él pues tenga la iniciativa de poder presentar lo que le estoy requiriendo. Listo, muchas gracias, concejal. ¿Alguien más desea intervenir? Presidente, para recordarle a la comunidad en general de la sesión del 27 de mayo con el fin de dar respuestas en el tema del cabildo, ¿no? Sí, reiteramos la invitación para el día 27 a las 4 de la tarde acá en el Consejo Municipal y de igual forma, como lo dije el día de ayer, pues a las personas inscritas se le va a notificar, pero sí es importante que venga toda la comunidad.
Siguiente punto, secretaria. Noveno, entrega de asistencia. La asistencia fue firmada y entregada por 13 honorables concejales y cierre la sesión, señor presidente. Siendo las 12:46, se cierra la sesión de mayo 22 del 2026, acta número 037. Que tenga feliz tarde, concejales.